Listo, ya está grabando. Compañeras, buenas noches. Hola, buenas noches, Jonathan, Jennifer, gracias por estar en este espacio. Bueno, la idea de este espacio es que hablemos básicamente de nuestra actividad colaborativa número 2 del curso de Educación y Pedagogía, y es que hablemos un poco de cómo influye la transformación digital en esta educación y pedagogía que estamos teniendo en este ciclo. Entonces, me gustaría como que se presentaran para quienes nos estén escuchando. Listo, si quieren arranco yo. Mucho gusto, mi nombre es Jonathan Vargas, soy docente de educación física en un colegio público en la ciudad de Armenia, Quindío. Mucho gusto. Es un placer estar aquí acompañándolos a ustedes. Mi nombre es Jennifer Ibargüen Arce. Soy docente de una institución educativa en la ciudad de Quibdó y es un placer estar acá en este espacio. Listo, muchas gracias y me presento. Mi nombre es Camila Molano. Yo soy pedagoga en la Fundación Manuel Mejía. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Pues para eso tenemos unas preguntas preparadas que la idea es como que sean muy conversadas y sea desde nuestra propia opinión. ¿Vale? Listo, comencemos con la primera pregunta, el ayer versus el hoy. ¿Cómo evitamos que esta transmisión de la información se vuelva un simple copy-paste de los libros? Entonces, creo que deberíamos arrancar reflexionando sobre los retos pedagógicos en la transformación digital. Iniciamos con un dilema clásico, pero vigente actualmente, que es el por qué a veces lo que enseñamos simplemente parece un museo del saber y no una verdadera herramienta para que el estudiante se tenga para desempeñarse en una vida futura. Como lo decían Abagnano y Bisalberghi, quienes nos decían que la educación es la transmisión de la cultura para que un grupo humano sobreviva. Pero ¿cómo evitamos que esa transmisión se vuelva un simple copia y pega de los libros y sea algo realmente trascendente para los estudiantes, para las personas a las que les queremos dar esta información? Bueno, a mí me gustaría empezar por esta pregunta y es que yo creo que durante mucho tiempo se ha cometido un error y es ver al estudiante como si fuera un lienzo en blanco o un recipiente como esperando ser llenado, como plantea la idea de Educaré. Es decir, muchas veces se piensa entonces que el alumno va a llenarse o le va a llegar toda esta información que le va a brindar el maestro como si solo se tratara de transmitir datos o transmitir ideas. Pero cuando nosotros miramos textos actuales sobre esa idea de educación, de pedagogía, estos nos dicen que si nos quedamos solo en esa idea, la enseñanza se va a volver muy teórica y se va a alejar de la realidad o del contexto. Por eso proponen otra mirada que es el educeré. Aquí entonces el maestro no crea al estudiante, sino que lo acompaña a desarrollar lo que ya tiene dentro, como si fuera un escultor que va puliendo una figura, más no creándola. Entonces, un ejemplo muy claro es el del profesor en Ghana que enseñaba computación solamente usando tiza y tablero. No necesitaba tener muchos computadores y así logró explicar un tema complejo con los recursos que tenía. Eso muestra entonces cómo el aprendizaje cobra sentido cuando se conecta con la vida real y el contexto. Bueno, precisamente para dar respuesta a este primer bloque, es aquí lo que nosotros llamamos ese saber pedagógico. No se trata solo de repetir teorías didácticas, sino de reconstruir esa experiencia, es decir, cómo proponen algunos autores la práctica pedagógica. Ese es ese oficio de enseñar. Si un docente no reflexiona sobre su propia acción, el libro siempre va a ser un objeto externo. Entonces, los libros son insumos, pero el texto real es la interacción en el aula, los conflictos, esas preguntas que hacen los estudiantes, que precisamente cuando nosotros nos sumergimos en unos libros, es una navegación que nos lleva a imaginar y a co-crear todo lo que está allí textualmente. Eh, para que el ayer sean entonces la teoría y se dialogue con el hoy para que sea la práctica. Necesitamos, como lo dice Foucault, un autor, él llamó un saber como un espacio donde el discurso, los discursos de la política, la ética y la técnica se mezclan con lo que pasa en un salón o un aula de clases.
Bueno, yo quiero aquí retomar algo muy importante que nos está diciendo Jen, y es que básicamente el conocimiento se construye con el otro, entonces necesitamos esa interacción. Y ahora con la transformación digital muchas veces aparece una preocupación y es que las máquinas reemplacen al docente. De allí que la UNESCO plantea que la inteligencia artificial puede aportar mucho a la educación, siempre que se use con criterios de inclusión y equidad. Por eso entonces yo quiero plantearles esta segunda pregunta, hablando de tecnología con propósito, y es ¿cómo evitamos que la tecnología sea un fin en sí mismo? Ok, queremos dejar acá desde este panel algo muy claro. Recordemos que la tecnología no es neutral. Es decir, en algunos espacios se habla de que las habilidades del futuro son el pensamiento crítico, la resolución compleja y la creatividad. Justo lo que la IA no puede hacer bien, como lo enseña el autor Ferrari, la inteligencia artificial no tiene iniciativa, iniciativa propia no la tiene, tampoco tiene intención, ni intuición, ni improvisación. Por lo tanto, la tecnología nos ayuda a nosotros a personalizar cuando nos libera de lo repetitivo para que nosotros hagamos lo humano. No se trata solamente de usar una plataforma que ponga ejercicios, sino de usar los datos en esta plataforma para que podamos entender qué necesita cada estudiante. Ok, si me permiten, pues complementando un poco lo que ustedes están diciendo, creo que deberíamos anclarnos en las configuraciones didácticas del Edwin, en la cual el docente despliega de manera particular su forma de enseñar, su práctica. Un algoritmo simplemente va a recomendar contenido, pero es el docente quien está en el aula, quien negocia los significados y puede leer las emociones y cómo están sus estudiantes todos los días para de alguna forma intervenir en esa práctica y en ese quehacer como docentes. Si digitalizamos un libro sin reflexionarlo, simplemente vamos a estar, como decía Camila, vamos a estar en el educare, pero la idea es que trascendamos y tener un propósito con esta tecnología para llegar a un educere y que el alumno encuentre en sí mismo un futuro, un propósito de vida. Creo que, Bueno, qué pena, creo que ya podríamos ir concluyendo y llegar a una parte de cierre para que no se nos extienda mucho esta intervención. precisamente pues hemos viajado entre el ayer y el hoy. Hemos visto cómo la tecnología es una herramienta más no un destino. Para cerrar este panel, quiero que cada uno comparta una frase corta. ¿Cuál es su mayor reto personal como docente en esta era digital? Bueno, arranco yo ahí para terminar. Mi mayor reto como tal es dejar de ser lo que decía ahora, dejar de ser ese pintor en el educare y trascender a ser ese escultor, al educere, como lo decía el autor. Como lo dice la UNESCO, la idea es que la inteligencia artificial fortalezca el pensamiento crítico y no amplificar simplemente los sesgos que son engañosos para los estudiantes. Aquí me gustaría añadir algo a lo que dice Jonathan, y por ejemplo es que mi reto va a ser también es no olvidar que sin la escritura no hay un verdadero saber pedagógico. Y es que nosotros actualmente estamos en una época de videos cortos, de emojis, y eso no está mal, pero pues es clave seguir promoviendo que docentes y estudiantes escriban sobre lo que hacen y también sobre lo que aprenden. Entonces, creo que allí para mí está el mayor reto. Además, si esto lo fundamentamos en algo científico, estudios recientes muestran que escribir sigue siendo esencial para analizar, argumentar y lograr aprendizajes más profundos. Entonces, yo creo que seguir promoviendo esa idea. Perfecto. Bueno, entonces para mí realmente mi reto es defender esa autonomía del saber pedagógico frente a la tecnología. Es decir, no dejar que una plataforma decida eh, que vale la pena aprender. Como señalan algunos autores, la inteligencia artificial puede asistir decisiones educativas, sí, pero nunca va a reemplazar el juicio profesional del docente, ni de la comprensión de la complejidad humana, ni de las decisiones que se toman dentro de un aula. Bueno, chicos, y ya con eso les quiero agradecer por este espacio. Yo creo que fue un espacio corto, pero nos sirvió como para hacer esa
reflexión sobre esa educación, pedagogía y cómo se ancla o se liga a la transformación digital. Entonces, pues nuevamente, gracias por esto y también quedarnos con que la pedagogía como saber nos permite comprender que ni los libros mueren ni la tecnología viene a salvarnos, que el verdadero desafío va a seguir siendo lo humano, lo ético y lo profundamente reflexivo en tiempos en donde ya está la inteligencia artificial y es saber utilizarla y que eso nos permita enseñar con criterio, sostenibilidad y un sentido crítico. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.